Francisco Franco. Un nombre que todavía divide a España. Para unos, un militar que trajo orden tras el caos. Para otros, un dictador responsable de represión, censura y atraso. Hoy analizaremos su legado completo, lo bueno, lo malo, y lo que aún hoy marca su memoria. Francisco Franco Bahamonde nació el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, una ciudad naval en la costa de Galicia conocida por sus astilleros y tradición militar. Desde el primer día, Franco creció rodeado del sonido de martillos golpeando el acero de los barcos y el olor a aceite y sal. Era un ambiente duro, disciplinado y profundamente ligado al mar, pero Francisco no seguiría ese camino. Su familia era compleja. Su padre, Nicolás Franco, era un oficial de la Marina Liberal, un hombre culto, inteligente, pero también inestable, mujeriego y alcohólico. Su vida estaba llena de excesos y ausencias. Esta relación distante marcó profundamente el carácter de Franco, reservado, silencioso, hermético. La figura paterna se convirtió más en un ejemplo de lo que no quería ser. Por otro lado, su madre, María del Pilar Bahamonde, era el polo opuesto, católica ferviente, rígida, protectora. Ella moldeó al pequeño Francisco con una educación austera centrada en la obediencia, la fe y la disciplina. Muchos historiadores creen que esa influencia materna fue decisiva para su personalidad fría y metódica. Un niño pequeño, tímido, pero obsesivamente disciplinado. Durante su infancia, Franco no era un niño fuerte. Era bajito, algo frágil, callado. Pero poseía una cualidad que años más tarde marcaría todo su mando militar, una voluntad férrea para cumplir cada objetivo que se proponía. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas observando desfiles militares, leyendo historias de héroes españoles y estudiando mapas. Tenía fascinación por el orden y el control. Su sueño inicial era unirse a la Marina, como su familia. Pero la crisis económica en España provocó el cierre temporal de la Academia Naval. Así, con apenas 14 años, tomó un camino que cambiaría el rumbo de su vida: ingresar en la Academia de Infantería de Toledo. Entrar a la academia significó abandonar a su familia y someterse a un entorno extremadamente duro. Franco no destacaba por su fuerza ni por su habilidad física, pero sí por algo que pocos cadetes tenían: puntualidad estricta, obediencia absoluta, frialdad bajo presión, una disciplina casi obsesiva. Sus instructores lo describían como un joven callado, casi invisible, pero imposible de quebrar. Mientras otros estudiantes buscaban diversión, Franco se concentraba en la perfección técnica, puntería, estrategia, tácticas de infantería. Era meticuloso, calculador, totalmente dedicado a su formación. Y aunque muchos superiores lo veían como un chico introvertido, reconocían su potencial. Es pequeño, pero no se rompe, decían. Tras graduarse, Franco fue destinado a diversos puntos de España, pero nada comparaba con lo que estaba por vivir. En 1912, con solo 19 años, recibió la orden de partir hacia el norte de África, donde España libraba una guerra brutal contra las tribus rifeñas. Para Franco, este sería el escenario que definiría su futura personalidad militar y política. Los años 30 fueron una tormenta política para España. Un país dividido, enfrentado, y al borde del colapso. En medio de esa tempestad, un militar silencioso, disciplinado y profundamente conservador, se preparaba para ocupar un lugar decisivo en la historia. A comienzos de los años 30, España vivía una profunda crisis. La Segunda República, proclamada en 1931, intentó modernizar el país con reformas ambiciosas. Reforma agraria. Laicismo del Estado. Reducción del poder de la Iglesia. Cambios en el ejército. Nuevos derechos laborales. Estas reformas ilusionaron a muchos, pero también enfurecieron a otros. Mientras la izquierda pedía más cambios, la derecha denunciaba un ataque a las tradiciones y al orden social. La tensión no tardó en convertirse en violencia. Franco, que ya era un prestigioso militar por su carrera en Marruecos, observaba los acontecimientos con preocupación. No era un político, pero sí un hombre profundamente conservador, defensor del orden, la religión y la unidad de España. Durante los primeros años de la República, se mantuvo fiel al gobierno, pese a no simpatizar con él. Fue ascendido a general más joven de Europa.
Participó en labores de control en Asturias y Cataluña. Pero la República veía a Franco como un militar peligroso políticamente, demasiada figura. Por eso lo enviaron lejos. Primero a La Coruña, luego a Baleares y finalmente a Canarias. Muchos creen que este intento de alejarlo fue precisamente lo que facilitó su papel posterior. El país estaba al límite. Los enfrentamientos entre falangistas, socialistas, anarquistas y conservadores se multiplicaban. El 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto asesinó al líder monárquico José Calvo Sotelo en represalia por la muerte previa del teniente Castillo. Este asesinato político, un crimen de Estado, hizo evidente que España había perdido el control. Para muchos militares, fue la señal definitiva de que no había vuelta atrás. Desde hacía meses, varios generales conspiraban para derrocar al gobierno. Emilio Mola, José Sanjurjo, Gonzalo Queipo de Llano. Franco, aunque prudente al inicio, terminó sumándose a la conspiración. Su prestigio, su popularidad entre la oficialidad y su fama de estratega eran decisivos para el plan. El objetivo era claro: derrocar la República e instaurar un nuevo orden. Franco fue trasladado desde Canarias a Marruecos en un vuelo casi cinematográfico, conocido como el Dragon Rapide. Ese viaje sería recordado como el punto de no retorno. El levantamiento militar estalló el 17-18 de julio en varias regiones de España. Pero no tuvo el resultado esperado. En algunas ciudades, como Sevilla, Burgos o Zaragoza, triunfó rápidamente. En otras, como Madrid, Barcelona o Valencia, fracasó. El golpe, que debía ser rápido, terminó dividiendo al país en dos. Y lo que pretendía ser una intervención militar se transformó en una guerra abierta. Una guerra que duraría 3 años y marcaría a varias generaciones. Aunque al principio no era el jefe principal, Franco fue ganando poder rápidamente por varias razones. Control del ejército de África, las tropas más profesionales. Éxitos militares iniciales. Habilidad política para unir a falangistas, monárquicos y tradicionalistas. Carisma disciplinado que generaba respeto entre los mandos. Muerte del general Sanjurjo en un accidente aéreo. Debilitación del general Mola, que moriría un año después. En septiembre de 1936, en una reunión de militares en Burgos, se le otorgó el máximo poder. Generalísimo de los ejércitos. Jefe del Estado. Franco se convertía así en el líder absoluto del bando nacional. Desde ese momento, el futuro de la guerra y del país quedaba marcado por su figura. El conflicto fue devastador. Franco dirigió la guerra con una estrategia lenta pero implacable. Tomar territorio poco a poco. Cortar suministros. Aislar ciudades clave. Debilitar progresivamente al bando republicano. Su objetivo no era solo ganar la guerra, sino asegurarse de que nunca hubiera un rival capaz de disputar su poder. La guerra no solo lo convirtió en líder militar, sino en símbolo político para quienes defendían un Estado autoritario, católico y centralista. Cuando terminó la guerra en 1939, Franco ya tenía todos los elementos para instaurar su dictadura. Para entender completamente la figura de Franco, es necesario analizar también aquello que sus defensores consideran aportes positivos. No se trata de justificar, sino de comprender por qué una parte de la población lo apoyó durante décadas. Tras la guerra civil, España estaba rota, sumida en la violencia política, el caos económico y la inseguridad social. Los defensores de Franco argumentan que dio estabilidad tras años de asesinatos, huelgas salvajes, quemas de iglesias, atentados y choques entre izquierda y derecha. Impuso orden en un país que muchos consideraban ingobernable. Restableció el control estatal sobre regiones enfrentadas. Unificó el poder en una sola autoridad para evitar nuevos conflictos internos. En su visión, la mano firme del régimen evitó que España volviera a caer en violencia civil, aunque esta estabilidad se consiguió mediante represión. Este es uno de los puntos más mencionados por quienes defienden su figura. Pese a sus simpatías hacia Hitler y Mussolini, Franco declaró a España como no beligerante. No envió tropas oficiales al eje, excepto la División Azul, pero de manera voluntaria. Evitó bombardeos, invasiones y destrucción masiva en un país que ya estaba devastado.
Mantuvo una posición diplomática que impidió que España se convirtiera en otro campo de batalla. Muchos creen que si España hubiera entrado en la guerra, habría sufrido una nueva catástrofe, peor incluso que la guerra civil. Aunque los años 40 y 50 fueron extremadamente duros, a partir de los 60 España vivió un crecimiento económico rápido gracias a los llamados tecnócratas del Opus Dei. Sus defensores destacan: apertura económica, fin de la autarquía, economía cerrada, acuerdos con Estados Unidos que trajeron inversiones, integración gradual en la economía internacional, industrialización acelerada, fabricación de automóviles SEAT, crecimiento de la metalurgia, química y electricidad, expansión de las grandes ciudades, infraestructuras, carreteras, autopistas y obras públicas, represas y embalses que modernizaron el suministro eléctrico, desarrollo de nuevas redes ferroviarias, turismo masivo. España se convirtió en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, lo que generó divisas extranjeras, empleo, crecimiento de la clase media, mejora educativa, aumento en la alfabetización, más acceso a la educación básica, formación profesional para nuevas industrias. Para sus defensores, estos cambios sacaron a España del atraso y crearon las bases de la modernización económica. Aunque Francia, Alemania o Reino Unido ya tenían sistemas avanzados, España desarrolló su propio sistema de seguridad social bajo el régimen. Se instauraron pensiones estatales para trabajadores, sistema hospitalario público en expansión, cobertura sanitaria básica, sistema de subsidios por enfermedad o accidentes laborales. Muchos españoles de clase trabajadora lo vieron como una mejora enorme respecto al caos económico previo. Los defensores de Franco señalan que no existían bandas terroristas durante sus primeras décadas. La delincuencia común era baja debido al estricto control policial. La policía del régimen mantenía un orden social rígido. Aunque esto se lograba mediante represión, vigilancia y miedo, sus seguidores lo interpretan como un país seguro. Otro argumento: España no se alineó plenamente con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Logró negociar bases norteamericanas sin perder soberanía. Se posicionó como un país anticomunista fuerte en un contexto global peligroso. Para sus defensores, esto permitió a España sobrevivir sin involucrarse en conflictos internacionales directos. Franco tomó un país fragmentado y creó una estructura administrativa central que, según sus defensores, organizó de manera uniforme las leyes y burocracia. Mejoró la gestión pública. Unificó las comunicaciones entre regiones. Impuso un sistema de carreteras y obras públicas coordinado desde Madrid. Para algunos historiadores, estas estructuras facilitaron la posterior transición democrática. Aunque hubo represión, lo cierto es que Franco gobernó casi 40 años. Nunca tuvo una gran rebelión interna. Logró apoyo de sectores rurales, conservadores y católicos. Fue considerado por muchos como un padre protector del país. Este fenómeno es clave para explicar por qué una parte de la población siguió respetándolo incluso después de su muerte. Paradójicamente, algunos historiadores defienden que el crecimiento económico, la aparición de la clase media, la apertura al exterior, la modernización administrativa, crearon las condiciones para que España pudiera realizar una transición política pacífica después de su muerte. Es un argumento polémico, pero forma parte del debate histórico. Los logros que sus defensores atribuyen a Franco no pueden separarse de la represión y el autoritarismo de su régimen. Pero para entender completamente su figura, es necesario ver el cuadro completo, qué consiguió, cómo lo consiguió y por qué aún hoy una parte de España lo defiende. Solo así podremos analizar su memoria con objetividad. La etapa franquista dejó una huella profunda y compleja en España. Para comprender las críticas y las consecuencias negativas del régimen, debemos analizar diferentes áreas: política, cultura, economía, sociedad y memoria histórica. Esta es la versión extendida, mucho más completa, con todos los matices que suelen incluir los documentales profesionales. Lo primero que señalan los historiadores es la instauración de una dictadura personalista, en la que Franco concentró todo el poder. Jefe del Estado.
Jefe del gobierno. Generalísimo del ejército. Líder del único partido permitido, la Falange. Esto significó que no existía separación de poderes. Franco podía legislar, juzgar y ejecutar órdenes sin límites. La dictadura duró 36 años, uno de los regímenes autoritarios más largos de Europa Occidental. Durante los primeros años tras la Guerra Civil, España vivió una etapa conocida como la posguerra más represiva de Europa Occidental, exceptuando, obviamente, los regímenes nazi y fascista. Se calcula entre 100.000 y 200.000 presos políticos en los años 40. Miles de ejecuciones, especialmente entre 1939 y 1945. Cientos de miles de exiliados a Francia, México, Argentina y otros países. Vigilancia constante por parte de la policía política, la brigada social y la guardia civil. Las personas podían ser detenidas por haber apoyado a la República, ser sindicalista, ser socialista, comunista o anarquista, criticar al régimen, ser considerado rojo por denuncias vecinales. El miedo formó parte de la vida diaria. Durante el franquismo, no existían elecciones libres. No existía libertad de prensa. No existía libertad de reunión. No existían derechos sindicales. No existían partidos políticos. No existía libertad religiosa plena. España era confesionalmente católica. Los periódicos eran censurados. Libros prohibidos. Películas modificadas o directamente vetadas. Las radios solo podían emitir lo aprobado por el Ministerio de Información. España vivió una uniformidad ideológica forzada. El franquismo buscó implantar una visión de España única, católica y centralista. Esto afectó especialmente a las regiones con identidades propias. Cataluña. País Vasco. Galicia. Valencia. Baleares. Se prohibió usar catalán, euskera o gallego en escuelas. Publicar periódicos en esas lenguas. Emitir programas de radio o TV no en castellano. Escribir cartas oficiales en idiomas regionales. Tener nombres de calles, negocios o asociaciones en otro idioma. Durante décadas, hablar catalán o euskera en público se consideraba subversivo. Esto dejó secuelas profundas en la cultura y la identidad regional. Una de las consecuencias más duras en términos económicos fue la política de autarquía. Franco decidió que España debía ser autosuficiente. Sin comercio exterior, sin alianzas, sin importar bienes. Resultado: hambre en los años 40. Racionamiento severo. Mercado negro, extraperlo. Falta de tecnología e industria moderna. Estancamiento económico. Inmensa pobreza rural. Retraso de décadas frente a Europa. Mientras Europa se reconstruía con el Plan Marshall, España quedó aislada por su afinidad con los regímenes fascistas. No fue hasta 1953-1959, con los acuerdos con Estados Unidos y el Plan de Estabilización, cuando España comenzó a abrirse al mundo. Décadas perdidas en desarrollo. España se convirtió en un Estado nacional católico. Esto significaba que la Iglesia tenía control sobre educación, matrimonio, moral pública, censura, papeles sociales de hombres y mujeres. Se prohibía el divorcio, la educación laica, la educación mixta, la difusión de ideas antirreligiosas. Las mujeres perdían derechos básicos. No podían abrir cuentas bancarias sin permiso del marido. No podían trabajar en ciertos empleos. No tenían independencia legal. El franquismo configuró una sociedad ultraconservadora, que tardó décadas en modernizarse. Miles de presos políticos formaron parte de batallones de trabajo, construyendo infraestructuras como carreteras, vías de tren, embalses, edificios públicos. El Valle de los Caídos. Este último, uno de los símbolos del franquismo, fue construido con mano de obra de presos políticos que trabajaron en condiciones durísimas. La educación franquista tenía como objetivos: glorificar el régimen, reescribir la guerra civil como la cruzada,
Enseñar la obediencia al Estado. Defender el catolicismo por encima de cualquier otra idea. Eliminar el pensamiento crítico. Durante décadas, generaciones crecieron con una visión única y sesgada de la historia. Esto afectó a libros de texto, programas escolares, formación universitaria, prensa y cine, cultura general. Quizá la consecuencia más duradera es el impacto emocional y social. Familias separadas ideológicamente. Los vencedores y los vencidos. Rencor acumulado por generaciones. Temor a hablar de política durante décadas. Una transición que evitó reabrir heridas, pero que tampoco cerró todas. Las fosas comunes, los desaparecidos y la memoria histórica siguen siendo temas sensibles en España. La sombra del franquismo continúa presente en debates actuales. Los defensores lo ven como un líder que trajo estabilidad. Los críticos lo consideran un dictador responsable de represión, atraso y división. Lo que está claro es que su régimen dejó heridas sociales, retroceso político, impacto cultural, censura, pérdida de talento, atraso internacional y un inmenso desafío, como recordar una etapa oscura sin olvidarla, ni repetirla. Los últimos años de Francisco Franco fueron una mezcla de poder absoluto, deterioro físico y un país que comenzaba a moverse hacia un futuro que él ya no podía controlar. Durante los años 60, España vivió una transformación económica sin precedentes. La llegada masiva de turistas, la apertura al mercado internacional y los planes de desarrollo, impulsaron el crecimiento. Pero en lo político, el régimen seguía atrapado en esquemas del pasado. Censura activa. Prohibición de partidos políticos. Persecución a estudiantes y sindicalistas. Control total de los medios de comunicación. Franco, ya mayor, observaba estos cambios con desconfianza. Su objetivo no era democratizar, sino mantener el franquismo más allá de su propia vida. A medida que Franco envejecía, el régimen empezó a dividirse en dos grandes bloques. Los inmovilistas, leales al franquismo clásico, querían que nada cambiara. Creían que la autoridad absoluta del caudillo debía continuar incluso después de su muerte. Los aperturistas, tecnócratas, jóvenes ministros y algunos miembros del movimiento que sabían que España debía evolucionar hacia una forma de apertura política para no quedarse atrás en Europa. Esta división provocó tensiones y rivalidades internas, especialmente entre Carrero Blanco, Arias Navarro, Torcuato Fernández Miranda, Juan Carlos de Borbón. Franco, aunque debilitado, seguía siendo el árbitro que detenía cualquier reforma profunda. El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, considerado el sucesor leal de Franco y garante de la continuidad del régimen. Este atentado fue devastador para Franco. Perdió a su hombre de confianza. Se quedó sin un sucesor ideológico fuerte. El régimen entró en un vacío político peligroso. Muchos historiadores consideran este atentado como el principio del fin del franquismo, porque Franco ya no tenía energía ni capacidad para reorganizar el poder. A partir de 1974, Franco comenzó a mostrar un deterioro evidente. Problemas cardíacos. Insuficiencia renal. Pérdida de vista. Temblor constante en las manos. Fatiga extrema. Dificultad para mantener discursos públicos. En los actos oficiales se le veía cansado, lento, y en ocasiones sin comprender completamente lo que ocurría. Aún así, el régimen lo mantenía en público para transmitir la imagen de que todo seguía bajo control. En octubre de 1975, Franco sufrió una grave infección y posteriormente una tromboflebitis. Los médicos trataron desesperadamente de mantenerlo con vida. Transfusiones. Operaciones de urgencia. Máquinas para mantener sus órganos funcionando. Medicación constante. Su agonía duró varias semanas, mientras en España y el mundo entero se debatía el futuro del país. Durante esos días, Franco ya no gobernaba, eran sus médicos y su familia quienes decidían por él. Su situación se volvió insostenible. La prensa internacional describió el proceso como una agonía interminable.
Finalmente, el 20 de noviembre de 1975, a las 4:20 de la madrugada, Franco murió en el Hospital de la Paz, Madrid. La noticia fue anunciada horas después por el presidente Carlos Arias Navarro con una frase que quedaría grabada en la historia. Españoles. Franco ha muerto. Las reacciones fueron profundamente contradictorias. Miles de personas acudieron a despedirlo. Muchos ciudadanos, sobre todo de generaciones mayores, fueron a darle el último adiós en el Palacio de Oriente. Habían vivido bajo su régimen y lo veían como un protector. Otros celebraron en silencio o en el exilio. Hubo quienes recibieron la noticia con alivio, e incluso con alegría, especialmente aquellos que habían sufrido la represión o habían tenido que huir. Europa y el mundo miraban expectantes. La gran pregunta era: ¿habrá una democracia o se mantendrá la dictadura? Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, un monumento construido en parte con mano de obra de presos políticos, lo que convirtió su sepultura en un símbolo de enorme tensión. Durante décadas, su tumba estuvo en el altar principal de la basílica. Finalmente, en 2019, el gobierno español ordenó su exhumación. Fue trasladado al cementerio de Mingorrubio, en un paso histórico que buscaba separar su figura del monumento. Esta decisión volvió a dividir a España, demostrando que la figura de Franco seguía viva en la memoria colectiva, incluso más de 40 años después de su muerte. Con la muerte de Franco, terminaba una dictadura de 36 años. Su desaparición abrió la puerta a la transición democrática, la legalización de partidos, la Constitución de 1978, la entrada en Europa, la España moderna. La muerte del dictador no solo marcó el final de un régimen, sino el comienzo de una nueva etapa histórica, llena de desafíos, tensiones y esperanza. La figura de Francisco Franco sigue siendo uno de los debates más complejos y polémicos de la historia española. Incluso décadas después de su muerte, historiadores, políticos y ciudadanos se dividen entre quienes lo ven como un salvador de la nación y quienes lo consideran un tirano responsable de años de represión y atraso. Algunos sectores conservadores y ciertos historiadores argumentan que Franco fue un líder que sostuvo a España cuando el país estaba al borde del caos. Tras años de violencia, asesinatos políticos y divisiones sociales, Franco logró unificar España bajo un solo gobierno central. Sus seguidores sostienen que sin un liderazgo fuerte, España podría haber caído en una guerra civil prolongada o una invasión extranjera. Franco mantuvo a España oficialmente neutral, evitando la entrada en la guerra a pesar de su afinidad con Alemania e Italia. Esto permitió que España no sufriera bombardeos masivos ni ocupación extranjera, lo que, según algunos defensores, salvó a millones de ciudadanos. Durante los años 60 y 70, bajo los tecnócratas del Opus Dei, se produjeron reformas económicas y sociales que impulsaron un crecimiento económico sostenido, industrialización, turismo, infraestructuras y educación básica. Para sus defensores, esto demostró que Franco supo adaptarse y preparar a España para la modernidad. Franco promovió una unidad nacional fuerte y una identidad católica y española, algo que sus seguidores consideran positivo frente a lo que veían como fragmentación ideológica o regionalismos excesivos. Por otro lado, gran parte de la sociedad española y los historiadores destacan los aspectos negativos de su régimen. El franquismo se caracterizó por eliminación de la oposición, persecución de socialistas, comunistas, republicanos y anarquistas. La censura abarcó prensa, cine, literatura, música y educación, impidiendo el desarrollo de una sociedad libre y crítica. Muchos opositores fueron encarcelados, torturados o ejecutados, miles fueron exiliados. España permaneció aislada internacionalmente hasta los años 50, retrasando su desarrollo democrático, científico y social. Las mujeres tuvieron derechos muy limitados, el acceso a educación superior estaba restringido, las regiones con lenguas propias fueron reprimidas. La guerra y la dictadura dejaron divisiones profundas en familias, pueblos y comunidades. Las víctimas del franquismo fueron en muchos casos olvidadas durante décadas, las fosas comunes todavía son un tema de memoria histórica. La política de pacto de olvido tras la transición no resolvió estas heridas, dejando un debate aún vigente. Franco concentró todos los poderes en su figura, eliminando mecanismos de control y limitando cualquier posibilidad de participación ciudadana. Su culto a la personalidad generó miedo y dependencia, debilitando la capacidad de España para evolucionar políticamente durante su mandato.
Debates políticos. La figura de Franco sigue siendo un tema de discusión en España. ¿Se debe mantener su legado en monumentos y placas? ¿Es correcto criticarlo públicamente? ¿Cómo enseñar su época en escuelas sin polarizar? Asociaciones de víctimas del franquismo buscan reconocimiento, justicia y reparación. La exhumación de Franco del Valle de los Caídos en 2019 simboliza la voluntad de separar la figura del dictador de la memoria nacional. Encuestas recientes muestran que mientras algunos ancianos conservadores lo recuerdan con respeto, la mayoría de jóvenes lo perciben como un dictador. Esto genera un fenómeno único, un país que debe convivir con la historia de un régimen reciente y controvertido, aprendiendo a analizarlo con objetividad. Francisco Franco fue un hombre de contrastes. Logró estabilidad y modernización, pero a un precio humano y social altísimo. Su figura es un reflejo de la España del siglo XX, marcada por guerras, represión y reconstrucción. Comprenderlo no significa. Francisco Franco gobernó España durante casi 40 años. Su nombre sigue siendo símbolo de división, debate y memoria histórica. Su figura combina logros discutidos y errores enormes. Pero más allá de juicios, Franco es una parte fundamental de la historia que aún marca al presente. Y entender su legado es entender cómo llegó España a ser el país que es hoy.